Que ya te digo, ha mejorado mucho, entre 1 millón y 3, a lo mejor. Todavía no he llegado a eso y no me lo he planteado. ¿Cuánto gana un jugador de pádel? Creo que lo unes también a un carácter, digámoslo, natural. ¿Cómo gestionas tú tu patrimonio? Pasas de facturar una buena cantidad considerable durante un año y luego te retiras o no te va tan bien y pasas a facturar cero. ¿A qué has renunciado? Hemos convertido en un deporte grande, olímpico, con muchísimas federaciones por todos los países. ¡Madre mía! ¡Unal! ¡Enciende la grada, Paquito! Bueno, hola a todos y bienvenidos a De Cero a Cero, un espacio más personal dentro del contenido que creamos, donde vamos a tener invitados de todo tipo, en este caso del mundo deportivo, de nuestro mundo, del mundo pádel. Paquito Navarro, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Un placer, hermano. Hace falta presentarlo un poco para todos los que venís del mundo del pádel, lógicamente, porque bueno, es un emblema, es mítico y bueno, lo habéis visto en muchas entrevistas. Lo que vamos a intentar hoy es tratar de profundizar en algo más, en que conozcáis algo más y sobre todo aquellos que os fijáis en Paco como un espejo en el que, ostras, a mí me gustaría algún día ser como él, pues vamos a ver si sacamos esos detalles que lo han llevado a ser la figura que es hoy y ojalá que os sirva. Así que, Paco, lo primero, bienvenido. Muchas gracias, intentaré ser lo más sincero posible dentro de lo que la cámara lo permita. Vamos a ir de menos a más, ¿no? Desde los inicios. Sevillano, Sí. Naces en Sevilla. ¿Cómo es ese niño? ¿Cómo es Paquito Navarro de niño? Bueno, tengo una historia que no es, digamos, conmovedora, porque he tenido una infancia, la verdad, que muy feliz. Soy el menor de 4 hermanos, mis padres me han querido mucho, me han llevado, me han traído, me han dado todo lo que he necesitado, pero he sido un auténtico privilegiado en la educación que me han dado, ¿no? Yo ahora que acabo de ser padre, ojalá pudiera darle la mitad de la buena educación que me han dado mis padres a todos los hermanos. Y bueno, pues un niño feliz que hacía lo que le gustaba, que si bien no era me esforzaba mucho en los estudios, siempre han estado detrás mía para que sacara mis estudios adelante y bueno, y pudiera compatibilizar el deporte y los estudios. ¿A qué edad empiezas a jugar al pádel? Empecé en Almería, en Aguadulce, que es de donde son mis padres. Con Marcelo. Y bueno, con Marcelo ahí un poquito más adelante, pero empecé con 5 o 6 años en una pista que era pues de muro, 4 metros, era de tenis quick y todavía está la pista más o menos parecida, o sea, si alguien se pasa por la urbanización de la Alhambra, ahí en Aguadulce, todavía puede ver esa pista, que es curiosa, pues no quedan muchas así en España, y ahí empecé jugando los veranos, Semana Santa, Navidades, que vamos por allí. ¿Y tú recuerdas cuál fue tu primer profesor? No. ¿No te acuerdas? Mi primer profesor, Sí, había entendido mi primera vez jugando. No, tu primer profe que diga. Mi primer profe, pues mi hermano, te diría que mi hermano mayor, Federico, Kiko. Él fue el primero que se metía conmigo a pegar allí palazos, mi padre, mi hermano Víctor también, y a lo mejor mi mi primero a lo mejor fue Pablo Mozo. Venían aquí los internacionales Tierras del Sur, un torneo de hace mucho tiempo, Juan Martín Díaz, ya jugaban todos, y al día siguiente venía el listado de Juan Martín Díaz y te lo hacía igual. Sí, lo allí conozco mucho. en Sevilla. Sí. Y luego, bueno, pues he pasado por las manos de muchos allí en el Zaudín y luego efectivamente en Almería pues también, todavía de hecho cada vez que voy entreno con él, con Marcelo Fernández. Y nos hablas mucho de tu familia como foco en tu infancia. Sé que esto es algo personal, pero ahora vas a ser papá. Sí. Como padre, ¿qué vas a ser? Soy. Sí, bueno, me refiero a como padre que vas a ser que probablemente sí. lo introduzcas al deporte de pádel y como ese jugador que fuiste, ¿cuál consideras que es la tarea que tiene o cómo debería ser un padre dentro de nuestra modalidad deportiva? Pues todavía no he llegado a eso y no me lo he planteado, pero mi única preocupación ahora es que esté sano y que sea feliz con lo que haga, es decir, que sea buena persona, que esté sano y que sea buena persona. Evidentemente yo voy a tirar un poquito para el mundo del deporte, ¿no? Me encantaría que hiciera deporte no solo por todo lo que te da, sino todo de lo que te quita. Claro. Entonces, yo
bueno, le intentaré transmitir esos valores del deporte y haciéndole un poco de ejemplo, pues practicándolo, yendo y tal, pero si no le gusta, no le gusta. Yo lo primordial es eso, que esté sano y que sea buena persona. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer torneo de pádel que jugaste? Pues creo que sí, salvando un poco los torneos que jugamos ahí en Almería, los torneos de verano, que siempre la comunidad organizaban algunos. Yo creo que mi primer torneo fue un campeonato de Andalucía cuando yo tenía 8 años, allí en el mismo Club Zaudín. Sí, además que bueno, mi familia y mis amigos que todavía me lo recuerdan, pues en ese torneo, en la final, yo pues si soy un poco demonio ahora, imagínate con 8 años. O sea, cómo era el Paco de pequeño. Era tremendo, macho, tremendo. Y fui famoso ahí entre mi familia y mis amigos, que todavía me lo recuerdan, porque hice la cucaracha, pues en un punto hice así, me tiré así al suelo como a berrear con 8 años y bueno, dando un espectáculo lamentable. A día de hoy me lo siguen diciendo para fastidiarme. La cucaracha. Ese fue mi primer torneo. En ese momento que tú empiezas a jugar, el pádel, entiendo que lo conoces ahí, en tu lugar de veraneo, ¿en qué momento tú ya empiezas a pensar, a mirar o a tener referentes ahí? ¿Tú recuerdas un momento en el que ya empiezas a decir, ostras, pues yo sigo y veo a...? La primera vez que fui a un torneo profesional, que creo que fue en el Real Club de Golf, si no me equivoco, no sé si en el Club de Golf o en Pineda, en uno de los dos. Y estamos hablando del circuito Bifitel, si no me acuerdo, si no me equivoco, y por aquel entonces pues vi a los Roballetti, Semprún, estaba por ahí creo que Vela y Mati Díaz, estaba por supuesto Nerone, Reca, Auguste, pero me flipó Juan Martín. Sí, o sea, ese es tu referente, ¿no? Desde el primer momento que yo vi a Juan Martín me enamoré del deporte y bueno, Juan Martín es incopiable, nunca jamás creo que va a salir nadie igual que él, pero desde entonces dije, joder, yo quiero ser como este tío, macho, divertirme, porque era para mí como el Ronaldinho del pádel, se divertía jugando, hacía virguería, hacía cosas, era distinto y desde entonces para mí ídolo absoluto. Y cuando luego pasan los años... Fíjate si me sacas años, Juan, ¿eh? Totalmente, pero bueno, esto le ha pasado a Carolina Navarro, que también... Y ahora me empieza a pasar, gente. Claro. Bueno, de hecho, mi próximo compañero Pablo Cardona, ahora en Finlandia, tiene 19. Sí. Tiene 19 y seguro, y creo que una vez me dijo, mira, Paco, tal, no sé qué, y estaba yo con 23 y él con... no sé cuántos tendría, 10, 8, lo que sea, y así, y me veía jugar, y yo te fui a ver, o sea, esas cosas a todo el mundo nos pasa. Sí, está a todo el mundo nos pasa. Ahora me empieza a pasar a mí. Luego te preguntaré un poquito más sobre Pablo, pero sí, nunca sabes cuál va a ser tu próximo, o la próxima leyenda o tu próximo compañero. Tú, en ese sentido, ¿recuerdas algún punto de inflexión en el que dijeras, la verdad que a partir de ese momento, puede ser ese momento en el que tú dijeras, pues me voy a enfocar en esto a tope? Sí. ¿Recuerdas que haya habido un acontecimiento de decir, yo quiero esto con pasión? Yo tengo claro que me dedico al pádel gracias a que estudié. Eso fue uno de las cosas que mi padre siempre me inculcó y me dice, Paco, primero los estudios y luego el pádel. Entonces siempre estuve ahí entre los estudios y el pádel, pero hubo un punto de inflexión que para mí fue el Mundial de Menores cuando yo tenía 18 años, porque toda mi vida había quedado subcampeón del mundo en Benjamín, en infantil, cadete, y luego en junior pues me planté allí otra vez en una final y dije, bueno, pues este deporte es muy bonito, pero igual no es para mí, ¿no? Porque hay siempre alguien mejor o alguien tal. Pero justo casualidades de la vida, el torneo que menos me esperaba ganar y que creo que no éramos favoritos, lo terminamos ganando junto a José García Diestro, que lo conocen todos también, y macho, y para mí mereció la pena. Todo el proceso y todo el camino mereció la pena, y si te lo curras, y si luchas, y si estás todos los días ahí, normalmente tiene premio, o en mi caso por lo menos en aquel momento me dio el premio justo como para yo decir, vamos a intentarlo. ¿Quién te daba caña en menores? En menores me daba caña mucho Giulianotti.
Giulianotti era es un fenómeno, es un fenómeno, o sea, para mí, o sea, fuera de serie. Una lástima que no se haya venido a Sí, porque mira que hubo varios compatriotas que vinieron para acá y lo han hecho muy bien. Lo han intentado algunos y yo de hecho alguna vez he tonteado con él para que se venga y demás a competir. Una pena porque sí, Giulianotti nos pintaba la cara a todos. Míticos del Bono Giulianotti. O sea, del Bono Giulianotti. Eran muy míticos. Ya has hablado de, bueno, que estás aquí gracias a que has estudiado. Cuando tenemos esta charla con los chicos, ¿sabes qué pasa? Que a día de hoy los menores con los que trabajamos los entrenadores os ven como referente, ven unas cifras sobre la mesa y dicen, ¿yo para qué voy a estudiar? Entonces, claro, lo tienen clara y dicen, con 2 años como los de fulano, venga, con eso ya estoy. Sí. Desde la perspectiva en la que estás y con el camino que has recorrido, dame herramientas, ayúdame. ¿Por qué es tan importante desde tu punto de vista el estudiar? Mira, aunque mi hijo, ahora que lo vivo de cerca, se quiera dedicar al pádel y estén ganando dentro de 15, 20 años 50 millones de euros al año, como no sé, como pues son los tenistas ahora o los mejores como los entrenadores, como los entrenadores y tal, yo seguiré la estela de la educación de mis padres y le diré, lo primero son los estudios. Primero, porque no sabemos si vas a poder vivir de esto, no sabemos si vas a ser tan bueno. Segundo, aunque seas muy bueno, no se sabe si te puedes llegar a lesionar. En cualquier momento te lesionas y pasas a cobrar 0, y donde todos son palmadas y todo llueve y tal, de un día a otro pasas a facturar 0. Y aunque seas muy bueno, te ganes la vida con esto y por muchos años, creo que a nadie le ha restado nunca tener una carrera de estudios detrás. Creo que te da madurez, creo que te hace conocer otros ámbitos de la vida, te da contactos y te da una educación que yo creo necesaria, por supuesto. Totalmente de acuerdo, pues muchas gracias. Ahí firmado by Paquito Navarro. Ponedle este vídeo a todos los chicos de la academia, por favor. Y si no quieres estudiar una carrera porque dices, mira Paco, me da igual lo que me cuentes, que yo ya me gano la vida con esto y tal, lo que sí que vería obligatorio, y ya, bueno, pues ya que tenemos delante una cámara y te tengo a ti, pues lo digo, creo que es obligatorio inglés y una asignatura que lo diera Premier Padel, el que sea gestión del patrimonio. Ahora vamos a hablar de esa parte financiera. Fundamentales. Sí. Ya te estás empezando a... Hay un momento en la vida que de repente dices... Claro. ¿Y ahora? Sí, ¿y ahora qué hago? ¿O ahora qué hago? ¿Dónde hago? Claro. Mañana ya no voy a ingresar tanto. Claro. Primer objetivo de todo, bueno, quiero ganar dinero. Bueno, y cuando has ganado dinero, ¿y ahora? ¿Qué hago con esto? Pues efectivamente, luego hablaremos de la parte de financiera y de cómo te organizas, que yo creo que hay muchas personas que, más allá de la curiosidad, creo que les puede dar una educación interesante. Ahora está, no sé si sigues un poquito. En mi caso me he tenido que estrujar el cerebro, pues no he ganado tanto, ¿eh? O sea, no me quejo, por supuesto, no me quejo, no, pero sí, me parece clave gestionarlo bien porque, bueno, puede ser la diferencia el día de mañana que un patrimonio bien gestionado durante 10, 15, 20 años, pues te puede hacer la diferencia para el día de mañana trabajar de lo que te gusta o trabajar por necesidad. Sí, no, hay muchos ejemplos de deportistas famosos, muy famosos. Realmente, o en la NBA se arruinan por 3 a 2 años. Volviendo ya a la última pregunta que te hago sobre esa infancia, que me parece súper importante para entender quién es Paco a día de hoy, ¿qué esfuerzos o a qué has renunciado en tu infancia para ser Paquito Navarro a día de hoy? Bueno, sobre todo no sé si es renunciar a algo, pero es el tiempo con otras personas. Es decir, pues los amigos del cole se han visto un poco sacrificados, esos fines de semana, esos primeros, digamos, bueno, pues ligoteos, me voy a la discoteca live de no sé qué, este fin de me voy a esta playa o a este campamento y tal, todo eso por supuesto en mi caso ha sido prácticamente nulo. Y mientras muchos pues hacían vida de adolescente, digamos una vida normal corriente, pues yo estaba viajando, estaba compitiendo o estaba entrenando. Si volviera para atrás lo volvería a hacer sin lugar a dudas. No siento que me haya perdido nada en la vida que no me haya compensado, pero evidentemente he renunciado a tiempo, digamos, de mis amigos del colegio o mis amigos de Sevilla que evidentemente pues eso lo sufrimos. ¿Y los sigues manteniendo esos amigos de la infancia? Sí, Algunos. Tengo a uno que se llama Carlos Maestre, que es la eterna mochila, que yo le llamo, porque lo llevo aguantando desde los 5 o 6 años, fuimos al colegio juntos, todo a la universidad, me fui a Madrid, se vino a Madrid también, mi mujer está celosa, es el otro novio, y
y la verdad que mantengo y algunos de la universidad y tal. Yo creo que el que me conoce sabe que mis amigos de los últimos siempre han sido los mismos. Bueno, eso es importante al los final. mismos pesados de siempre. Yo creo que en cierta algunos manera... se incorpora, algunos No, pero sí. no, vas conociendo mucha gente, lógicamente, pero sí que quizá eso te da como la tranquilidad de volver a casa, ¿no? De tener ese espacio en el que estás tranquilo. Bueno, vas evolucionando y ya arrancas con una carrera profesional como la que tenemos ahora. En ese momento que tú ganas tu primer torneo, ¿recuerdas cuál fue tu primer torneo? ¿El primero que ganas? El de Andalucía ese, el primero justo tuve, sí, fue pero en el como tercero. profesional, o sea, como ya profesional, como... sí, hombre, claro que me acuerdo perfectamente. ¿Del World Padel Tour o de...? Sí. Claro, profesional. Sí, quizá porque Padel Pro Tour llegaste a levantar trofeo en alguno. Padel Pro Tour, yo creo que Padel Pro Tour no. Padel Pro Tour hice final. Yo recuerdo con Alemandi, sí. Hice un par de finales en el 2012, pero luego ya el 2013 ya fue World Estaba Padel Choya Tour. en el banco también, ¿no? Ya estaba Choya. O estaba Siorili. El primer año estaba Siorili con nosotros y luego pasamos a Choya en 2013 con Jordi. Yo creo que no, que el primer torneo profesional fue World Padel Tour en 2014 con Maxi Graviel en Valencia. Gracias a Maxi que me ha desvirgado en el World Padel Tour y las gracias a esta victoria se dedico a mi familia, a mi entrenador, a todo el cuerpo técnico, a todos mis amigos y a todos vosotros. Muchas gracias porque nos habéis llevado en volanda. Es imposible Valencia. que se me olvide. ¿Sí? Imposible. ¿Cómo fue que se ese me olvide. momento? Pues mira, las finales eran a 5 sets. Bueno, en aquel entonces que les ponían 5 sets Pues, para que... Claro, estaba Vela y Juan Martín, lo ganaban todo. Estaban cansados ya, que estábamos todos cansados. Era tremenda aquella época y pusieron las finales a 5-6 y oye, pues casualidades de la vida, nos juntamos por circunstancia con Maxi Graviel para 5 o 6 torneos y fue un flechazo, fue un amor a primera vista y aquella final me acuerdo que la jugamos contra Juan y Vela y le ganamos 3 sets a 1 y bueno, y me acuerdo luego tirarme ahí fue en el Ágora, Era la fonteta sí, a la fuentecilla esa que hay ahí al lado del Ágora. Y, hombre, tengo fotos todavía y muy buenos recuerdos de aquella primera final. Cuando o sea, tú vas creciendo, hay dos preguntas que te quiero hacer que me da mucha curiosidad. La primera es, vas haciéndote mayor, vas haciéndote grande, como dicen los argentinos, vas generando tus manías, llámalo manía, llámalo rituales o rutinas. Pero ¿tienes manía? ¿Tienes ritual? Nunca he sido muy maniático, nunca. Ahora, desde que juego, por ejemplo, cuando jugué con Martín me pegó 2 o 3, pero que digo, no, Paco, no le des poder a cosas que no lo tienen. No le des poder, porque Martín es el tío más cabalero que te puede echar en la cara. Bueno, o sea... ¿Cuál es hace... la más heavy que...? Sí, tengo que hablar con él, la semana que viene tenemos otra... Sé, pero inícialo. Una tontería, simplemente como decirle, dale Martín, que este partido lo ganamos. No, lo mufaste, boludo, lo mufé. Y digo, ¿cómo que lo mufé? Te estoy diciendo, vamos a ganarlo, macho, o sea, y tal, es tremendo. Pero no tengo manía, tengo rutinas, digamos, que pues tomarme un café antes de entrar, un café solo, como un chute, cambiar el puño, hablar del partido, calentar, pero no eso de, por ejemplo, de no pisar líneas o el logo o golpear tal, no, de momento no. Hay algunas muy heavy, ¿eh? La de Momo es la más rara que he visto en mi vida. ¿Cuál tiene Momo? Tiene una que se vaya al cristal y cuando tiene un punto importante lo divide en 3 cuadrantes, el de fondo y 3 cuadrantes el lateral y toca todas las esquinas. Hay que estudiar matemáticas para hacer la rutina. Sí, ¿has visto el meme ese que sale una tía rubia así lleno de...? Pues es el meme ese, dice... Qué barbaridad. Cuando me lo contaba, me volvía. Claro, Momo ese, ¿eh? Lo hemos visto hace un rato. Cuando llegas a ese momento en el que estás por jugar el punto de la final, bueno, que te da el acceso a ganar el campeonato, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque hay mucha gente que no sabe gestionar los momentos importantes. ¿Qué se te pasa? ¿Tu primer campeonato lo puedes levantar? ¿Tienes punto? ¿Qué se te pasa? Me tembló todo, porque es inevitable que te pasen tantas cosas por la cabeza, cómo va a ser, cómo lo voy a celebrar, o sea, es imposible que no te haga pensar. Para eso los psicólogos dicen que hay una especie de rutinas entre puntos y tal, que hace como que tu cerebro no pueda pensar en 2 cosas a la vez, ¿no? Y entres en modo automático.
Pero yo en aquel momento, no sé, encima me acuerdo perfectamente, Vela tiró un globo así medio pinchado al medio y yo dije, mira, me da igual, me la juego, a todo o nada. Y efectivamente le pegué, le tocó en la pierna a Juan Martín y me tiré al suelo, pero sí, es romper, yo creo que en el deporte romper barreras psicológicas es lo más difícil que hay. Creo que todo es un hábito, ganar o perder es un hábito y se puede convertir en hábito y vas haciendo sin querer barreras psicológicas y creo que romperlas en el deporte es lo más difícil. ¿Cuáles has tenido tú? ¿Qué barreras has tenido? En su día tuve hacer los primeros cuartos de final. O sea, es que claro, mentalmente tienes que cargar un 8. Claro. En su día fue jugar el máster, luego ganar un primer torneo, luego la más difícil para mí que fue la de llegar a ser número 1, o sea, había torneos que yo hacía tal, pues si gano este torneo me pongo número 1. Y ese torneo, macho, o sea, no la metía en un campo de habas. No la metía en un campo de habas. Y así, y un año, y otro, porque claro, primero tenías a Juan y Vela, luego tenías a Vela y Lima, que también lo ganaban todo. Luego cuando parecía que se abría un poco el tema, apareció un Maxi Sancho y luego por fin pues con el Lobo en 2019 se nos dio, ¿no? Pero romper esa barrera, yo me acuerdo que el partido que nos dio el número 1 allí en Brasil, que el Lobo ya lo fue el día anterior, o sea, jugamos contra Javi Uri y me tembló, o sea, me fue casi imposible emocionalmente jugar ese partido. ¿Sí? Sí. Pero darle las gracias al Lobo por devolverme el favor, por aquellos que siempre confiaron en nosotros, por todos los que desde pequeño me ayudaron, aportaron su granito de arena, y mi familia, a Carmen, al cuerpo técnico y a toda la gente que siempre ha creído en nosotros. Fue muy heavy, entonces ya te digo, para mí lo más difícil del deporte, pregúntale a cualquier, es romper barreras psicológicas y sobre todo a medida que vas cumpliendo años. ¿Cómo haces ahí? ¿Cómo gestionas eso? Ya sé que tenéis un equipo muy fuerte, todos los jugadores top tienen un equipo detrás, pero ¿cómo enfocas esas barreras que cada persona además se las pone? A veces esas limitaciones se las pone uno solo. ¿Cómo lo enfocas? En mi caso me ayudó mucho las rutinas. Como hemos dicho antes, el psicólogo, lo hablé con el psicólogo y me dijo, mira, el cerebro humano está preparado, por lo menos el del hombre, a lo mejor el de la mujer sí puede hacer varias cosas, pero el del hombre está asociado a que si tú estás pensando en voy a levantar este vaso de aquí, no puedes estar pensando a la vez qué pasa si fallo este punto. Entonces me puso una serie de rutinas como botar la bola, contar en voz alta, lo de Momo, ir al cristal, tocarlo, intentar no pensar lo que vas a hacer en el punto y no salir de ahí y jugar. Eso hacía que entraras en un piloto automático, digamos, y que jugaras al pádel pues pensando en eso y no pensando en el futuro ni tal. Claro. Bueno, eso es lo que me ayudó en mi caso. Bueno, en tu caso funcionó. Sí. Y en relación a estos retos, ¿para ti qué fue más difícil alcanzar o qué era más difícil? ¿Esa gestión de romper la barrera de llegar al 1 o la gestión de mantener el 1? Porque hay gente que dice que lo difícil, hablando de Vela como ejemplo, que lo difícil de Vela fue mantener durante tanto tiempo un número 1. ¿Tú cómo lo ves? Porque hay otros que me dicen, no, lo difícil, escúchame, lo difícil es llegar. Ostras, es que no sabría decirte. Yo creo, y te lo digo con la mano en el corazón, que yo creo que lo difícil es llegar, o sea, porque luego al final llegar a ser número 1 son muy pocos, y luego una vez que llegan es verdad que hay gente que lo mantiene más, con datos imposibles como el de Vela, que son 16 años, directamente, o sea, es imposible, y luego hay otros que duran menos, pues como Maxi Sancho un año, yo un año, tal, pero creo que llegar es dificilísimo. Es dificilísimo por lo que ya te digo, porque para mí tienes que ir rompiendo muchas barreras psicológicas. O sea, es una buena pregunta ahora, por ejemplo, para Chingo. Claro. Para Chingo, porque yo creo que para Chingo está con la me gustaría ver cómo lo enfoca, porque seguro que lo enfoca de manera distinta a Galán. Galán ya ha sido número 1, sabe lo que es, digamos que no le pesa, pero alguien que no lo ha sido nunca, a lo mejor en algún momento del año te puede pesar. O sea, ¿tú crees que ahora...? O a lo mejor no, y ojalá que no, pues yo me encantaría que Chingo fuera número 1, pero es una buena pregunta. O sea, ¿tú crees que ahora Chingo, que está jugando a nivel Dios, sí, crees que tiene ese partido en el que dices, si ganas, bueno, lo que pasa, de este partido sale el 1, ¿tú crees que ahí él juega peor? Vamos, no pongo la mano en el fuego, pero yo creo que habrá un momento en que cuando se ponga a echar cuentas y diga, si gano este torneo me pongo número 1, algo distinto debe sentir.
No sé cómo, otra cosa es que lo gestiones Claro. mejor o peor, pero hombre, algo el cuerpo te genera. O sea que tú eres de mirarlo, o sea, porque hay jugadores que son de no mirarlo o que dicen que no miran los me lo números. creo mucho. Ajá. Yo creo que al final todo el mundo, o sea, salvo que mirándolo no vaya a cambiar mucho tú, pues, al que le da igual, está el 20, que 30, que el 40, porque sigue saliendo en el cuadro y tal, no sé qué, bueno, pues te lo compro, pero el que está a 9 te aseguro Lo que mira para ver hombre. si entra en el 8, el que está a 2 te aseguro que mira cuánto le queda para Y si estar en no el lo 8. mira el patrocinador. Y sí, efectivamente. Ya te lo mira el sponsor. Yo creo que todo el mundo lo mira, aunque todos digamos que no, eso no lo miro, todo el mundo está más o menos pendiente, sobre todo cuando te acercas a tu objetivo. Y en este sentido del número 1 que hablabas, que es casi imposible a día de hoy que un jugador mantenga el número 1 durante 15 años, tú ves, o sea, tú a día de hoy en Premier Padel ves a un jugador, aunque cambie de pareja, que pudiera mantener durante, no sé, te digo, 10 años, 15 años, ¿lo ves repetible en el circuito actual? ¿Podemos tener un nuevo Vela? Muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Mira que veo a Galán, lo veo estratosférico, a Tapia lo veo estratosférico, a Lebron lo veo también, pero creo que a Coello, no sé, es que los veo luchando entre ellos y mantener el número 1 10, 15 años me parece algo... Yo creo que no. Creo que no. Es una buena pregunta. ¿Tú qué piensas? No, la densidad, ¿sabes qué pasa? Que en la época en la que empezaste a jugar, es que era casi impensable. O sea, había un momento que la gente, porque se ponen finales a 5 sets, que era impensable que un 8 jugara con alguien de abajo. Sí. Que era impensable. Tú ahora llamas a Cardona y vas a hacer un buen torneo. Pero era muy difícil encontrar un buen talento en el año 2009, 2010. Sí. Era todo... Se juntaban ahí, entre ellos hacían la versión 2.0, 3.0. Es que a día de hoy hay gente que juega muy bien y mucho más profesional, la gente entrena el doble, todo el mundo tiene psicólogo, todo el mundo tiene preparador físico, fisio, nutricionista, tal. Entonces ahora yo creo que las diferencias ahora cada vez son menores. Ahí Eso hace que enseguida puedas perder un partido en cualquier ronda y por eso creo que mantener un número 1 a día de hoy, 10-15 años, yo lo veo muy difícil. Muy difícil. Sin quitarle el más mínimo mérito a Juan y Vela, que para mí son la mejor pareja de la historia sin lugar a dudas. Pero creo que a día de hoy muy difícil, o por lo menos yo no veo una pareja como Juan y Vela que pueda estar 15 años. No lo sé, el tiempo me dirá. No, es verdad, yo tampoco lo creo, ¿eh? Yo creo que ahora hay una densidad mucho mayor y ya pasa en el tenis y aún así ha habido grandes hegemonías. Estamos hablando de ser número 1 4 o 5 años y tal, que que las grandes parejas y las leyendas lo pueden hacer y tal, y los históricos. Pero 15 años... Es que cambien el reglamento, porque eres un pesado, porque lo ganas siempre. Es que pasen generaciones y tú sigas ahí siendo número 1, que cambien el reglamento. A 3 sets no, a 5 para que la gente que ha pagado la entrada a la final pues vea un poquito más de pádel. Es heavy. Y yo no sé si era Agustín Silingo, no sé qué jugador fue, pero dijo, empecé a jugar al pádel, este tío era número 1, me voy a retirar y va a seguir siendo número 1. Es terrible. Te tengo que hacer una pregunta obligada en ese sentido. ¿Has visto cómo crecen los circuitos? ¿Qué diferencia ves en el circuito actual con respecto a los pasados? Sin hablar de uno en concreto, sino cómo ves la evolución del pádel y en concreto cómo ves el circuito que tenemos ahora y hacia dónde vamos. Me gustaría pensar que cada vez el jugador tiene un poquito más de voz y voto y que cada vez tenemos un poco más libertad, no solo el jugador, sino los promotores, las marcas, tal. Yo creo que está todo o tiende todo a ser más global y más abierto. Me gustaría que estuviéramos tendiendo a eso. Yo creo que así vamos, que evidentemente hay cosas que mejorar, por supuesto, que tenemos que mejorar la asociación, por supuesto, el circuito tiene que seguir mejorando. Yo creo que todos tenemos que seguir mejorando, pero tenemos que ver de dónde venimos y bueno, pues venimos desde un circuito Bifitel, pasando por un Pro Tour que hizo su labor en el mundo del pádel, luego el World Padel Tour hizo una labor muy buena también y espero que el salto de calidad con Premier Padel pues siga esa evolución que han ido dando los respectivos circuitos anteriores. ¿Tú te imaginas cómo serán 10 años? ¿Te has puesto al charcado? Si sacas la línea temporal de cómo vamos, ¿cómo siga? ¿Dónde te imaginas? Yo lo pienso, digo, qué pronto he nacido. Me gustaría
creer que nos hemos, sin entrar en comparaciones, pero que nos hemos convertido en un deporte grande, olímpico, con muchísimas federaciones por todos los países y con millones de seguidores y jugadores de pádel amateurs. Me gustaría creer así. Yo también lo creo. Vamos, la tendencia dice eso. Esto, si miras el histórico de bolsa, el pádel ha por eso, ido, o sea, duplicándose compro. año tras año. Entonces, si seguimos así, pues seguro que en 10 años estamos en moto. Ojalá que sí sea. Vamos a guardar esto para hemeroteca. Paco, me quiero meter un poco más en la parte personal, que al final también a la gente le interesa saber cómo es ese Paco. Estamos No aquí es tan interesante mi vida personal. Que sí, claro que sí. Estamos aquí sentados, la gente pasa por arriba, le grita, te quiero. Pero ¿cómo es? Compraos. Escúchame, yo he estado entrenador rival tuyo, eres un rollo, tío. Porque vamos con el partido, te hemos tenido bastantes veces ahí medio ganado, tal, pero llega a ese punto, la saca, la vuelta, lo que sea, sale, le pegas a la guitarra, levantas a la grada y digo, ya se ha calentado. ¿Cómo gestionas esa parte del público, los seguidores, la fama? Bueno, no me salgo del guión de lo que he dicho siempre, porque así lo creo de verdad. Creo que es algo absolutamente inmerecido. Creo que cualquiera que esté a mi lado o en la pista y tal hace lo mismo, igual o mejor que yo. Entonces, ¿por qué? Pues creo que a lo mejor será un cóctel, ¿no? Desde que a lo mejor pues los primeros años fui, digamos, de los primeros españoles que apareció ahí dando guerra, junto a los que ya habían y tal, por supuesto, pero que bueno, pues era como una sangre nueva y la gente, pues como la mayoría de torneos era aquí en España, pues iban conmigo, me animaban mucho y cada victoria pues la gente lo sentía como suya. Creo que lo unes también a un carácter, digámoslo, natural. Para lo bueno y para lo malo, creo que en la pista soy bastante transparente y cuando efectivamente gano un punto o me van bien las cosas se me nota y cuando me van mal también se me nota. Y yo creo que la gente pues se siente identificada, ¿no? Mira, este tío es como yo, se calienta como una mona cuando pierde y lo celebra como yo lo celebro con la guitarra cuando tal. Y bueno, y luego fuera de pista pues procuro ser un tío agradable, no negar ninguna foto y estar pues con los niños y tal, y además es algo que me gusta rodearme de la gente, pues bueno, pues ha sido una buena relación durante muchísimos años y yo, por supuesto, súper agradecido, y el público pues me lo da en forma de cariño, pues cada vez que salgo en una pista, pero insisto, inmerecido, porque mis compañeros lo hacen igual o mejor, entonces, pero carisma, no sé, llamémoslo como sea, pero bueno, agradecido sea lo que sea. ¿Y cómo es un día a día de Paco cuando sales a la calle? O sea, en un estadio ya lo vemos, sí. En cualquier entorno de pádel, pero en tu día a día, ¿cómo en mi día a día es muy normal. Yo creo, en los últimos tiempos el pádel ha crecido mucho y ahora pues si sales a cenar ya te o si reconocen ahí, ¿no? A tomarte algo, lo que sea y tal, pues la gente siempre se te acerca a alguno y oye, voy a verte a no sé dónde, o qué buen partido o aquí me fallaste y tal, pero o sea, lejos de gente famosa real o otros deportes, ¿no? Entonces, yo creo que está perfecto porque donde vamos se nos reconoce mucho, aquí en el pabellón, aquí en el lugar, pues la gente está ahí a muerte y todo el mundo te aplaude y te sigue, pero luego en el día a día es muy tranquilo. Yo, o sea, voy al supermercado a entrenar a no sé dónde. Y no te dice, vaya bolita que fallaste, la cajera. Algunos, pero vamos, vida absolutamente normal. Habrá que aprovecharlo también, porque creo que de aquí a lo mejor a 5 o 10 años, estáis en el mejor punto. No sé, Coello mismo, pues a lo mejor no puede salir tranquilamente a cenar por ahí, no sé, entonces bueno, tiene su parte buena, también irá pagado, pero claro. También todo es consecuencia de, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que estamos en un buen momento en ese sentido. Yo creo que estáis muy equilibrados y todavía llegamos a países, según qué países, en nórdicos y por ahí está un poco más zona de Europa más tranquilo, pero vas a Chile, a mí Chile me sorprendió, Venezuela ya me ha sorprendido, Argentina también, Miami me lo confirmó. sí. Se empieza verdaderamente, está empezando a haber un ambiente y un reconocimiento del mundo profesional del pádel grande.
¿Cómo es ese Paco que estaba diciendo cuando salgo a tomar algo? ¿Cómo es ese Paco fuera de la pista de pádel? En la pista de pádel tenemos muy visto. ¿Cómo es Bueno, fuera? pues mira, no suelo beber mucho, pero bueno, sí, me gusta tomarme mi Sigran tónica 0-0 con mis amigos, también 0-0 es buen digestivo. Y la verdad que cuando salgo pues soy disfrutón, me gusta pasármelo bien y me lo paso muy bien con mis amigos, y además me encanta, por ejemplo, tengo hobbies de viejo, también te digo. Ay, yo te iba a tirar de ahí porque yo tengo hobbies de viejo, pues tengo me gusta tu el voz mus y el aquí, golf. tengo tu voz aquí metida. Y ya te digo, pues eso de tomarte una copita cuando no hay torneos, jugando al mus y demás, eso es gloria bendita, y vacilar a los amigos, o jugar al golfito un buen día ahí en Madrid, pegar un buen golpe, ver la bola volar, gloria bendita también. Así que, bueno, pues cuando no estoy con la familia o entrenando y tal, pues también me gusta disfrutar. Lo del mus lo tenemos buenas timbas. Sí, buenas timbas, le damos el coñazo a todo el resto de la sala de jugadores de la recepción, pues pegamos buenos gritos. Pero bueno, soy profesor de mus en mi tiempo libre, como puedes ver. Coqui es el alumno aventajado y John y Chingo necesitan mejorar. Bueno, pero a Fede, ojo, le pone actitud. Tiene mucha suerte y ahora mismo le reparte 4 cartas y le salen 5 reyes. O sea, lo de Fede ahora mismo, o sea, está con la flechita para arriba. Y digo, pero bueno, en todo, ya te estoy esperando, tranquilo. ¿Está más con la flecha para arriba en la pista o fuera de ella? Pues en los dos, tío. Pues las últimas 2 veces que he jugado al mus, o sea, tenía duples y la una en la misma mano. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero no, el tío no es que esté con la flechita para arriba, es que directamente es un jugador con la flechita para arriba. Es enorme. Estoy de acuerdo. En esa parte más personal de Paco, ¿qué papel le ocupa a tu familia? Pues súper importante. Yo no concibo nada en esta vida que no sea con mi familia, y tengo la gran suerte de que, bueno, pues porque la familia no se elige, ¿no? La de sangre, que me siguen, me apoyan, me animan, están ahí siempre que pueden vienen a verme. Así que, bueno, le doy un papel, un trozo de tarta, digamos, bastante grande. ¿Qué es para ti llegar a casa? Es una pregunta que... Para mí llegar a casa, o sea, ¿tú llegas a casa? Es descanso, es decir, llegué a casa, ahora chill, mi capitulito de La Casa del Dragón, con mi señora, mi hijo, un besito, buenas noches, es descanso, es paz, para mí es paz. O sea, cuando tú llegas, cierras la puerta, tal, si ganas el torneo, no, pero imagínate que pierdes unos cuartos, unas semis. Sí. Llegas a casa, ¿tú sigues viendo a ver quién gana la final o te enganas ahí? Antes no me gustaba, y ahora con el tiempo he aprendido a que se puede aprender mucho también viendo enseguida los partidos siguientes, cómo le juegan uno, cómo le juegan otro, qué es lo que cómo le mete en mano esta pareja a esta otra. Entonces últimamente veo más pádel, estoy viendo más pádel, curioso. Y esta ayer la ganabas, esta que acabas de fallar, ayer no, conmigo no la hacías. Sí, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. En esa parte de terreno personal me gustaría conocer al otro Paco, que es el Paco empresario, que habíamos hablado antes también de esa parte financiera, y entiendo que es Paco empresario porque has montado la Paquito Navarro Academy. Sí. ¿Cómo surge el proyecto? Cuéntanos un poco más para que no lo supiera. Pues mira, surgió de una charla con Ramiro, que bueno, yo digo que lo envié de Erasmus ahí a Qatar, a que aprendiera inglés y a que se formara, y nada, y él dijo pues que su etapa en Qatar, que ha sido muy fructífera, que lo había pasado muy bien, pero que ya quería volver a España, ¿no? Y me dijo, pero Paquito, quiero montar algo contigo y tal. Pues mira, justo ahora voy a dejar de jugar con Chingo, tal, no sé, entrenador. Y dice, vale, si los entrenadores está muy bien, pero esto cambia cada 2 o 3 meses, me pegan la patada y otra vez vuelvo al paro, ¿y cómo hacemos? Digo, pues mira, ¿por qué no empezamos un proyectito divertido, como puede ser una academia, la hacemos entre los dos, yo te pongo de director y tal? Algo así me encaja y tal, le pareció buena idea. Y así lo arrancamos, y a día de hoy pues tenemos algunos jugadores y sobre todo mucha visita internacional. Claro. Mucha visita internacional, que la verdad que estamos encantados y
Y bueno, pues a Ramiro, que volvió del Erasmus pachurreando el inglés bastante bien, pues lo estamos aprovechando. Ahí lo tienes, ¿eh? Ahí lo tienes de Sí, machaca. sí, sí. Bueno, pues Sí, yo sí. os deseo todo lo mejor, que Gracias. o sea, no tengo ninguna duda de que va a ser un éxito, porque los dos Bueno, lo tú nos sois. has sufrido ahí en pretemporada. Sí, Ahí señor. hemos estado, Ahí. porque No, claro, muy al principio no había nadie, entonces Claro. estábamos buscando con quién entrenar. Y Muy Manu nos agradecidos. acogió muy amablemente, sin tener por qué, así que súper agradecidos. a Manu. Visitada de honor en la academia y sois siempre súper bienvenidos, nada, faltaría más. Tirando un poquito del hilo en esa parte de empresario, financiera, ¿cómo gestionas tú tu patrimonio, los ingresos? No son los mismos los ingresos en 2012, 2013, pero ya empezamos a tener unas cifras, Sí. bueno, más razonables, yo creo, Sí. acorde al impacto que va teniendo también el pádel. Sí. ¿Qué has aprendido durante estos años en cuanto a la gestión del dinero y a la gestión del patrimonio? Pues mira, tengo una obsesión que es como, ojalá el día que me retire, de aquí a 3, 4, 5 años, O 6. pueda vivir de lo que me gusta o hacer lo que me gusta, trabajar de lo que me gusta, no por necesidad, sino por tal. ¿Cómo consigo eso? Intentando conseguir una libertad financiera, ¿no? Con rendimientos pasivos. Entonces, mi obsesión en los últimos años era generar un patrimonio lo suficientemente notable como para que dé unos rendimientos pasivos y poder trabajar luego de lo que me gusta. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues en mi caso no he descubierto la pólvora ni he hecho nada. Lo he metido en un mercado inmobiliario, que tuve suerte cuando lo metí, porque arranqué en el 2016 y hasta el día de hoy, que es... O sea, Sí. no sé si estamos ya en una burbuja, pero el metro cuadrado ¿En en España? Madrid, En no sé, ¿has Madrid. buscado últimamente? Sí, sí. O sea, Sí, sí. una locura, una locura. Y así lo he hecho, no me he complicado mucho, tengo mis pinitos inmobiliarios, también unos apartamentos turísticos aquí en Málaga, que también, no sé si fue suerte o no, pero Málaga está ahora desbordado. Mira si estoy pagándote yo como inquilino esta semana, ¿eh? Desbordado. Y luego también, pues, bueno, pues soy socio también de una agencia de representación, de una web de una tienda de pádel y, bueno, pues tengo ahí mis pinitos y yo creo que de momento estamos tocando los palos correctos para el día de mañana, no sé en qué, pero poder trabajar de lo que me guste. Pero Bueno. creo, y insisto y vuelvo al tema, que debería ser asignatura obligatoria para cualquier deportista profesional, gestión de patrimonio. Sí, es una de las cosas que no, hasta que no llegas ahí te pones, pero gestión de patrimonio y lo mismo con la parte fiscal, porque verdaderamente cuando un jugador empieza Totalmente. a tener ingresos no se da cuenta, Sí, pero dice, hace así y ¿y llega ahora? junio, llega señor Hacienda y... Claro, y- llega tu y- socio y te dice, ¿y ahora? Efectivamente. Y luego tu mujer te preguntará y dirá, pero tú no me habías dicho que... ¿Qué tal? Cariño, pero- No contaba con... Claro. Entonces, sí, yo lo veo obligatorio y además porque es algo que pasa relativamente heavy. Pasas de facturar una buena cantidad considerable durante un año y luego te retiras o no te va tan bien y pasas a facturar, no sé, 10 veces menos o cero en algunos casos. Entonces hay que saber gestionarlo y estar preparado. Hay gente que se pregunta, no quiero que te metas en una cifra ni en un nombre, pero si me das una horquilla de, oye, un top 4, da igual que sea uno o el 4, un top 4 va la horquilla de cuánto gana un jugador de pádel, que ya te digo, no me digas ni de broma un nombre, pero decir, oye, pues mira, el que menos te puede ganar entre esto y el que más te puede llegar a ganar esto al año. Yo creo que las 4 primeras parejas se mueven entre mínimo, te diría, a día de hoy, que ya te digo, ha mejorado mucho, entre 1 millón y 3, a lo mejor. ¿Tú crees que en 10 años se puede llegar a multiplicar? En 10 años se puede multiplicar por 10 y creo que es que cualquier locura que dije hace Sí, 10 suena una años, o locura. sea, me quedé muy corto. Entonces creo que en 10 años se puede multiplicar por 10 tranquilamente. Ya no estaremos como jugador, pero bueno, Claro. a ver si rascamos algo como entrenador. Bueno, hombre, eso seguro. Sí. ¿Tú te ves como entrenador el día de mañana? No lo sé. No sé si me veo aguantando al Paquito de turno y tal, no lo sé. O sea, No lo descarto, pero de momento, así a primera instancia, no. ¿Qué te hubieras dicho a ti mismo si tú vuelves atrás y tienes a Paquito? Si fueras Choya, que creo que varias canas que tienes por aquí son tuyas, ¿tú qué te hubieras dicho ahí? ¿Cómo te verías?
Bueno, que siga, que trabaje todos los días porque el esfuerzo merece la pena. E intentaría sacarme con mi carácter, mis cosas buenas y mis cosas malas, el mejor rendimiento posible. Yo creo que la labor de un gran entrenador es esa, ¿no? Con lo que tienes, sacar lo máximo que hay. No sé si estás de acuerdo, tú que eres entrenador, no sé si... Sí. Oye, esto es lo que me dan, pues vamos a sacarle el máximo rendimiento y partido, ¿no? A nivel profesional. Sí, yo, o sea, lo que intento yo con mis jugadores es, o sea, yo intento no engañarlos. No todos tienen las aptitudes, pero sí, es sacarle el máximo y sobre todo al que tú le ves, porque no a todos le digo, oye, tú tienes la posibilidad de estar en un top 4, pero al que tienes top 4 y es un burro, decirle, no toques las narices porque hay gente que no tiene estas capacidades, tómatelo en serio, porque hay muchos que no se lo toman en serio y dices, Sí. si el que tiene madera de verdad es una pena que no lo aproveche porque tiene un don. Te voy a hacer ya la última pregunta en cuanto a financiero, ya me toco la parte de compañeros. ¿Puedes compartirnos una enseñanza o un error que hayas cometido en la parte financiera que dijeras, ostras, si volviera al Paco del pasado? Sí. De hecho, si me lo permites, también te lo voy a decir desde un punto de vista deportivo, ¿no? Si volviera al pasado, ojo, este aprendizaje que lo acabo de tener en 2023, ¿cómo me lo...? Pues mira, creo que he estado muy bien asesorado en ese sentido y además pues estudié dirección y creación de empresas y bueno, pues algo de la carrera siempre te queda, pero siempre he tenido una familia y amigos y asesores que me han asesorado muy bien en ese sentido. Entonces, un consejo que puedo dar es déjate asesorar por gente que sabe, no te creas el zapatero, o sea, a tus zapatos, claro. No creas que por ser muy bueno a un deporte vas a ser muy bueno en la finanza. Entonces déjate asesorar por gente que sabe y de confianza, evidentemente. Y luego un consejo que yo daría, no porque tenga una agencia de presentación, que también entrena en la Paquito Academy, es oye, también déjate representar, macho, que hay gente que hace muy bien su trabajo y por una comisión que se lleve o lo que sea, pues te puede ayudar mucho, claro que sí. ¿Qué parte tienen? Hace 10 años los representantes había 3, sí. Ahora hay muchos más, sí. Y creo que pasa por eso. ¿Cuál es el papel del representante en el pádel? Porque en el fútbol está bastante claro, ¿no? La gente, pero sí. En el pádel... Pues buscarte marca, buscarte sponsor, gestionarte el tema de clinics, exhibiciones, los contratos, todo el tema ese que hemos hablado antes del IVA, de Hacienda, del IRPF, pues yo creo que toda esa parte se encarga la agencia de representación. Otra enseñanza que me ha dado los años es, macho, guarda siempre un poquito para junio porque te viene tu socio y te casca, entonces... Pues es una enseñanza que aprendí a base de palos. Pues llegaba a junio y digo, ¿y dónde está todo lo que...? Si yo me iba de vacaciones, ¿ahora qué hacemos? Entonces, mi consejo, que se dejen asesorar por gente buena y sin vivir como un miserable, pero piensa en tu futuro. En tu futuro porque bueno, lo bueno se acaba si tienes suerte y te ha ido bien. Pero si no has tenido tanta suerte y te va mal, pues con más motivo. Y la última, como jugador, algo que digas, este es el consejo que le da al Paco del 2008, 2009, 2012, algo, sí. Una enseñanza o algo de decir, hostia, esto me... Yo creo que mi carácter ha sido un arma de doble filo, sobre todo en mi juego y con mis compañeros. Entonces, si pudiera darle un consejo al Paquito de hace 15 años, intenta sacar el máximo rendimiento de tu compañero, que suele ser cuando estás relajado y lo dejas disfrutar y tal, que muchas veces reconozco que he sido insoportable y bueno, pues es un buen consejo que yo me daría a mí mismo. Oye, cuídalos, trátalos mejor porque encima van a rendir más. Eso hay algún argentino que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Un número uno que lo ha hecho... Sí. Que ha ganado con Willy Laoz, ha ganado con todos. Tío, tus 2 etapas con el Lobo, yo he visto un comportamiento distinto. Yo, de fuera de como rival tuyo en el banco no tanto, pero luego me estudio los banquillos y yo sí he visto un Paco diferente. No sé cómo lo has visto tú, pero yo te veía, bueno, mucho más conciliador. Como más consciente de todo, pero bueno, no sé cómo intentándolo. Yo te veía onda, ¿eh? Sí.
Pero ¿cómo ha sido para ti esa gestión del 2.0? Sí, esto lo publiqué, la gente se sorprende mucho, pero si nos hubieran puesto micros en el 2019 hubieran flipado, porque efectivamente ahora nos ha pillado a los dos, intentando poner más de nuestra parte, más conciliadores, y a lo mejor sí, al tercero o al cuarto pues explotábamos y tal, nos decíamos todo y entrábamos en la pista, pues eso yo lo he dicho muchas veces, es como jugar con tu hermano, te dices de todo, pero bueno, al punto siguiente vamos a morir el uno por el otro. Yo creo que no ha sido un tema de relación entre nosotros, que no haya funcionado como nos hubiera gustado, sino ha sido un tema que no hemos conseguido adaptarnos quizás a los estilos de juego. Creo que a lo mejor yo estaba acostumbrado a jugar un poquito más retrasado, siendo más paciente en el punto, y el Lobo estaba más acostumbrado de lo que venía jugando a ir todo el rato para adelante, ir constantemente al choque y tal, y eso pues bueno, yo creo que nos ha pasado bueno, una mala factura en algunos partidos, en algunos torneos, y bueno, pues bueno, no te digo que no me apene que nos hayamos podido dar un poquito más de margen, porque creo que con el tiempo hubiera salido una buena versión nuestra. Sí, yo creo que sí, o sea, Yo creo, a lo mejor no, pero yo creo que sí. Hablas de tiempo entre parejas, ¿tú cómo ves el tema de los bailes de pareja? Lo primero es la pregunta obligada, ¿no? Oye, sí. ¿tú limitarías esto? O sea, Sí. esto te lo pregunto como alguien de fuera. Y ahora no pienses que soy un entrenador. Si alguien de fuera te No dice lo esto... limitaría, porque jugar con alguien con quien ya no tienes ganas de jugar no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, pero sí que me da un poquito de pena que no duren más las parejas, ¿no? Y bueno, pues a mí siempre lees en algunos comentarios: Paquito, cambias todo el rato de compañero, tal, no os aguantáis, no tal. Digo, no solo yo, digo, todo el circuito. Todo el circuito está constantemente cambiando de compañeros. Me gustaría que se dieran más oportunidades a la pareja, a ver cómo se puede sacar lo mejor de cada uno, y ya te digo, aquí yo creo que con el Lobo pues eso, me quedo un poquito con la cosa de si nos hubiéramos dado un poquito más de tiempo, pues creo que cada torneo que pasaba estábamos jugando mejor y llegando a un mejor entendimiento, pero bueno, ahora que pasamos a otra etapa y bueno, y voy ya digo a probar, ya no digo a jugar no sé qué, porque claro, ahora a los 2 meses me abandona o yo qué sé. No, yo no lo creo, no lo creo. Me gustaría tener pues el suficiente margen como para ver si la pareja realmente funciona o no con Pablo. ¿Tú crees que todos estos cambios de pareja son positivos o son negativos para nuestro deporte? Yo creo que tanto cambio no es positivo. Creo que genera salsa, genera pues atención y pues mucho clickbait, ¿no? Joder, sí, ¿no? Ahora este con este, ahora este con el otro y tal, no sé qué. Pero yo echo de menos también pues ver parejas míticas como un Reca Nerones, 10 años. Juan y Vela, o un Lima Mieres, o un tal, gente que se pasa junto 4 o 5 años y que pues trascienden más allá de los resultados, ¿no? Yo creo que eso se está perdiendo y ahora más que nunca es un deporte individual jugado por parejas. La gente no entiende eso. ¿Tú puedes definirnos por qué es un deporte individual jugado en parejas? Porque yo cuando lo cuento la gente me entiende. ¿Qué significa eso? Sí, porque al final es así, somos profesionales y cada uno mira con perdón su culo, ¿no? Entonces, pues yo juego hoy contigo y vamos a sacarnos el máximo partido posible, pero si el día de mañana me sale la oportunidad de jugar con este, que creo que es mejor que tú y encima me escala posiciones en el ranking, me hace salir cabeza de serie, pues es un deporte donde yo tengo que mirar por mí y bueno, y al final pues por eso hay tantos cambios, porque creo que cada vez se tiende más a pensar individualmente y no como pareja. Claro. ¿Decides tú llamar a Pablo o cómo es esa gestión de la...? A mí Pablo siempre me ha gustado mucho, lo llevo siguiendo los últimos tiempos y creo que me puede aportar mucho, sobre todo en el ámbito ofensivo, le pega como un animal, físicamente es una bestia. Y creo que yo le puedo aportar otras cosas, ¿no? Como un poquito más de experiencia, un poquito más de pausa, prepararle el punto, ayudarle en defensa, y creo que podemos ser bastante competitivos. Sí, lo llamo yo cuando LeBron me dice en Roma que después de Génova iba a ser nuestro último torneo, pues evidentemente ya me tengo que poner a pensar en mi futuro
y Pablo me encajaba en lo que yo estaba buscando. Y lo cogí, lo llamé y decía, oye, vamos a probar a jugar en Finlandia, vamos a ver si lo nuestro encaja y ojalá que nos llevemos bien y podamos darnos la oportunidad de jugar varios torneos para hacer un proyecto largo. Pero ya te digo, insisto, ya me da miedo. Es decir, un proyecto largo, ojalá. No, yo creo que o sea, sobre el papel la pareja puede funcionar muy bien, pero es verdad que hay veces que, bueno, yo entiendo que cuando tú eliges un compañero piensas en el esquema de juego y cómo vais a jugar, de la misma manera con el Lobo, pero luego de repente te pones a jugar y ves que cada uno en un momento determinado bajo tensión o bajo presión, pues busca una cosa, uno se va para adelante, otro para incluso aunque te vaya bien, porque, no sé, imagínate que nos va bien, que yo creo que para esta pareja irnos bien es pues hacer cuartos asiduamente, colarnos en alguna semi, si se alinean los astros, ojalá hacer una final, tal, no sé qué, yo creo que eso sería un objetivo. ¿Tú te ves ganando un torneo con Cardona? Yo siempre que voy a un torneo me veo ganándolo, la cosa es luego donde me quede, pero mi ilusión, y yo creo que hay potencial como para ganar un torneo. Vamos a ver, pero yo, siendo realistas, y para no frustrarnos por el camino, yo creo que el objetivo debe ser asiduos a cuartos, convertirnos en una pareja sólida, y meterle en mano, porque a partir de ahí no salimos cabeza de serie, a partir de ahí nos va a tocar algún torito bravo, entonces meterle en mano de vez en cuando, lucharlo y por qué no, colarnos en alguna final o incluso ganar un torneo. Ahora, que con todo eso nos va bien y al día de mañana, te pongo un ejemplo, le llama Galán, no porque el chingo esté jugando mal, pues imagínate, Dios no lo quiera, que se tuerce el tobillo, se pierde 4 torneos y tal, no sé qué, macho, pues aprovecha. Te llama Tapia porque quiere tal, aprovecha y tal. Es que muchas cosas no dependen de ti, ni aunque estés jugando muy bien y estés cumpliendo los objetivos. Entonces, bueno, vamos a probar y ojalá nos vaya muy bien. Es todo lo que puedo decir. Bueno, ojalá, seguro. O sea, yo creo que sois una pareja complicada. A mí, sobre el papel, me gusta. Creo que podemos ser competitivos. Sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las fortalezas de la pareja Paquito con Cardona? Creo que es una buena mezcla entre juventud y hambre y experiencia. Creo que él, ya te digo, me puede aportar mucho por arriba, puede acortar los puntos y yo creo que le puedo dar esa pausa y esa calma a lo mejor en los momentos importantes que a lo mejor le falta por un simple hecho de juventud y de inexperiencia. Entonces creo que la combinación, si me baso en algunas parejas en el pasado que ya hemos visto, pues puede ser bastante buena. Estoy de acuerdo. Te voy a pedir que te mojes ahora. De hecho, te dejo hasta un poquito de tiempo si quieres para pensarlo, vale, pero ya me pongo de brazos cruzados a la defensiva. No, en esta línea de, bueno, has llamado a Cardona porque obviamente tú estudias el circuito, vas mirando posibles talentos y tú lo has visto como un jugador como para estar a tu lado. Tú eres de los que miras partidos, porque tú vas y siempre verás a un Sancho de turno por ahí, Sancho es muy de mirar partidos, eres de mirar partidos, ¿tienes localizada gente de abajo, jugadores que vienen por abajo que tú dices, bueno, ¿le tienes alguna pepita de oro por ahí o un par de jugadores que digas, cuidado, para dejarlo de meroteca? A Pablo lo seguía, porque me parecía un jugador muy interesante, de hecho es un jugador de WIM y creo que ojalá explote este año, termine de explotar y se convierta en una bestia para el deporte, pero que va a llegar no tengo dudas, a ser crack, no tengo ninguna duda. Otros a los que le he hecho el ojo, pues no sé, a mí me gusta por ejemplo Gala, me gusta, he entrenado con él y me parece que tiene muy buenos tiros. Yanguas, lo que pasa es que Yanguas ya es una realidad, no es ninguna promesa, pero a Yanguas también lo seguía desde muy jovencito. Bueno, no sé, es que hoy en día te explotan tan pronto que ya no da tiempo ni casi a seguirlo, te sale un Coello y a los 2 años número 1. Yanguas ya está pareja 4 ahora con Estupa. No sé, pero yo creo que hay una camada que cada vez viene más fuerte. ¿Hay alguno a ti en especial que te...? A Pablo ya lo seguía, lo venía siguiendo porque le veía mucho potencial. A mí me gusta mucho Santigosa. Sí. Me gusta mucho Santigosa, sí. que es derecho. Sí. Igual, te metí ahí a Edu Alonso, pero que también está arriba. Soy bastante malo de memoria, pero hay varios chicos que cuando los veo jugar digo, qué talento. ¿Sigue el circuito de menores? De menores no. Pero, pues no me da la vida, pero Habla muy bien de 2 chavales o que han jugado ya incluso algún a uno, Coquito y
y tal. ¿no? Habrá que bichearlos. Muy bien, Porque luego aparecen y nos pintan la cara así de... Sí, que tarden un poco, que tarden un poco. Totalmente. Te voy a tirar ya la última pregunta y esta también te la puedes pensar si quieres. Vale. Y es, ya totalmente hablando de fuera del pádel, ¿vale? ¿Con quién te tomarías un Seagrams 0-0 fuera de pista ya cuando acaba Eso no tu tengo- torneo? De, momento no de tengo broma nada, o de- con el gran Miguel Lamperti, ¿Sí? sin lugar a dudas. No hay un tío más divertido que Miguelito. ¿Tienes alguna anécdota? Es que yo tengo muchas, pero hay que pensar bien cuál se puede contar. Pero Claro. ¿alguna que Claro. se pueda contar con Miguel Lamperti? Pues mira, yo prácticamente te podría decir que lo invité a mi boda, que me confirmó en el instante y que se planificó su calendario para ir a mi boda y yo solo le dije, mira Miguelito, solo te pido por favor que me llegue vivo a la fiesta, evidentemente a las 2 horas de cóctel ya estaba con la corbata por la cabeza, dándolo todo, un show y bueno, prácticamente me sobró invitar a un grupo que tocaba y tal, porque el show ya lo estaba montando Miguelito, pero es que para eso te llamé, Miguelito, es que para eso te llamé. Y un tío súper divertido, sin lugar a dudas que si me tengo que pegar la última fiesta en la vida con algún colega, me la pego con Miguelito. Pues ahí Miguelito se lleva el Seagrams 0-0 y si encima en esa boda también metes a Peter Alonso... Y contigo, joven, no me pongas mala cara, macho. Joder, que te veo ahí tristón por decir y tal, y con él también. Pues nada, Paco, oye, muchísimas gracias. Yo creo que hay mucho contenido muy interesante que nos has regalado hoy. Gracias por el ratito y nada, pues oye, mucha suerte en el torneo de Málaga, a ver si nos da Un de placer locos. y nada, nos vemos por las pistas o fuera. No hace falta que os lo diga, podéis seguir el Instagram de Paco, lo seguí ya todo el mundo, pero bueno, ahí lo tenéis y nada, estar suscritos al canal porque, como os digo, dentro de 0 a 0 vamos a ir pasando con diferentes invitados, hablando de muchas cosas, yo creo que va a ser muy interesante, así que suscritos al canal y preparados para ver los próximos vídeos. Nos vemos. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I, oof. I swear I shoot like Berettas.